Dios los bendiga, mis amados hermanos, amigos, buenas tardes. Es una alegría poderles saludar. En el nombre del Señor desearle muchas bendiciones a cada uno de vosotros. Que Dios sea edificando hoy nuestras vidas, sea fortaleciendo hoy nuestra fe, con su gracia, con su poder, con su misericordia. Espero que me estén escuchando bien, que esté saliendo todo bien, me pueden de pronto confirmar. Voy a esperar un momento para que mis hermanos se vayan conectando. Qué bueno que Dios nos ha hablado en este día, nos ha recordado ese propósito por el cual el Señor nos ha salvado, para que seamos esa casa espiritual, esos sacerdotes, para ofrecer al Señor sacrificios de justicia, de alabanza, de gratitud, de adoración, y que podamos vivir cada día de esa manera, que es el propósito de Dios claramente con su iglesia. Es así como siempre lo ha sido, para la gloria, para la honra de Dios. Bien, esta tarde estaremos continuando con el estudio acerca de las Escrituras, acerca de esta verdad que Dios nos ha dado, de cómo Dios nos la ha revelado, que necesitamos claramente reconocer y valorar esta verdad y poder dar respuesta a esas preguntas sobre el origen de las Escrituras. Hemos estado considerando lo que es la inspiración de las Escrituras y por lo tanto hoy daremos un paso más en ello. Pero bien, les voy a invitar a que hagamos una oración para poder, en este caso, iniciar y poder seguir edificando nuestras vidas con la gracia, con la palabra de Dios, y que esto sea una enseñanza más acerca de esta verdad que tenemos y que sea fundamentos que debemos tener, en este caso, en nuestras vidas, verdades claras que debemos tener claramente como iglesia, las cuales debemos estar fundados, pues claramente tiene que ver con lo que Dios es, con lo que ha salido de su boca, con lo que ha salido de la boca de Dios. Así que vamos a tener una oración para dar inicio en esta tarde. Padre, te damos las gracias en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Te agradecemos por esta oportunidad gloriosa que nos regala de poder estar delante de tu presencia una vez más y poder exponer tu palabra y poder llevar esta palabra a aquellos que están conectados hoy, los que van a ver este video después. Te agradecemos porque tú eres un Dios bueno, Dios misericordioso, Dios que nos ha bendecido enormemente con esta palabra, con esa revelación especial. Por medio de ella conocemos a nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, y conocemos el plan soberano de Dios. Podemos conocerte, podemos saber qué es lo que es agradable ante ti, qué es lo que tú amas, qué es lo que tú aborreces, cuál es el propósito por el cual nos ha creado, por el cual nos hiciste. Oh Dios mío, gracias porque sin ella andaríamos en la oscuridad, pues esta palabra es comparada como aquella lámpara, aquella luz, aquella lumbrera. Así que te pido que sea tú permitiendo que nosotros podamos valorar esta verdad y podamos entender que es una lumbrera, que es una bendición enorme que tenemos y que eso nos lleve a que la amemos, la deseemos y la vivamos, la busquemos como a la plata, la cual es más preciosa que el oro, Señor. Te pedimos que tú te glorifiques en nuestras vidas y que con tu verdad nos confirmes y nos permita poder ser amadores de esta verdad. Como digo el salmista, en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Padre, bendícenos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias. Amén y amén. Pues bien, estamos, mis hermanos, qué bueno que podamos volver otra vez a estar conectados, podamos volver otra vez a estar aquí dispuestos en esta tarde para seguir aprendiendo más, para seguir conociendo más acerca de esta gran revelación, gran bendición espiritual. Es la revelación especial que Dios nos ha dado. La revelación general tiene que ver claramente con lo que es la creación, todo lo que Dios nos ha mostrado acerca de Él por medio de la creación, pero esta revelación especial tiene que ver con la manera como Él se ha comunicado y se ha revelado, en este caso a sus criaturas, para la honra, para la gloria de su nombre. Y qué bendición que podamos estar estudiando esta verdad. Vamos a estar estudiando esa doctrina acerca de las Escrituras. Y bien, vamos a iniciar. El tema de esta tarde es la inerrancia infalibilidad de las Escrituras. La inerrancia e infalibilidad de las Escrituras.
Eh, Vamos a ver esos términos, qué es lo que significa que la escritura es infalible y que la escritura es inerrante. Necesitamos tener esto muy claro en nuestras vidas. La escritura, la Biblia, inerrante, infalible. Eso es lo que estaremos considerando en esta tarde. Así que espero que nos podamos concentrar y que nos podamos disponer para que esa verdad quede bien clara en nuestras vidas. Pidámosle a Dios que nos permita poderla entender, poderla comprender, para poderla aplicar a nuestras vidas conforme es el propósito de nuestro Dios al revelarnos esas escrituras. Pues bien, vamos a ir un poco a la introducción para empezar a entrar en el tema. Y consideramos hace poco cómo la escritura es inspirada por Dios. El origen de las escrituras, el Señor nos enseñaba que tiene un origen divino, que fue exhalada por Dios. Toda la escritura es inspirada, exhalada, es soplada, en este caso por Dios, proviene de Dios, el mensaje de Dios. Pero Él utilizó medios humanos, Él utilizó seres humanos, usó esos 40 autores como los medios por los cuales Él reveló y comunicó esta verdad. Fueron hombres movidos, guiados, llevados, inspirados por el Espíritu Santo, de tal manera que escribieron todo aquello que en últimas es la palabra de Dios. Es el mensaje de Dios claramente lo que ellos revelaron. No actuaron a su manera, no actuaron en sus propias ideas. El Espíritu Santo estuvo controlando todo, guiándoles a escribir exactamente la voluntad de Dios. En muchas ocasiones claramente Dios les habló, les dictó en ciertas ocasiones, pero en otras esto aconteció. Fueron inspirados, escribieron la voluntad de Dios, lo que Dios exactamente quería comunicar, de tal manera que el mensaje final es de Dios, el mensaje final de estos hombres. Y estudiamos que es parte de un misterio también, cómo Dios usó hombres, seres humanos, claramente para comunicar esta verdad, y que lo que ellos dijeran y todo lo que ellos dijeron y todo lo que ellos escribieron no es otra cosa más que la verdad de Dios, que la palabra de Dios. Y Dios mismo reclama que esa palabra no es de estos hombres, es exactamente la palabra de Dios. Y es también lo que hacen los autores. Ellos también dicen, esa palabra no es mía, es la palabra de Dios. Así ha dicho el Señor. Pablo dice, esos mandamientos que te doy no son míos, son del Señor. Por lo tanto, claramente es una verdad que podemos ver en las Escrituras. Pero bien, quiero mostrarles en la introducción algo muy importante, dos textos muy importantes, en los cuales nos demuestra y nos confirma la verdad que estuvimos estudiando hace poco, pero claramente nos muestra cómo Dios habló, por este caso, por medio de estos hombres, de estos autores. En Mateo capítulo número 1, versículo 21, para que veamos cómo claramente Dios habló por medio de estos hombres, por medio de estos autores. Mateo 1, versículo 21. Ve lo que dice acá. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Versículo 22. Todo esto aconteció, fíjese bien a esto, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, versículo 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, ve lo que nos está mostrando aquí el Señor. El autor, en este caso Mateo, que también está siendo inspirado por el Espíritu Santo, él está refiriéndose al Antiguo Testamento y él está declarando este acontecimiento histórico que aconteció allí, el nacimiento del Mesías, de Cristo, del Salvador. Y él cita en este caso a ese profeta, cuando dice el versículo 22, y todo esto aconteció, todo esto del nacimiento, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Fíjese que se coloca primero, fue el Señor el que lo dijo. Pero bien, dice a continuación, por medio del profeta. O sea, Dios habló por medio de el profeta. Es decir, cuando el profeta habló, Dios estaba hablando allí. Dios estaba claramente en este caso comunicando la verdad. Y ahí podemos ver claramente la inspiración. Dios, el Señor, estaba inspirando. En este caso, esta verdad por medio del profeta Isaías. Dios estaba hablando por boca del profeta Isaías. Esa es la verdad que encontramos en este caso de lo que es el Antiguo Testamento.
Pero ahora quiero que veamos un ejemplo sobre el Nuevo Testamento y cómo claramente podemos ver que el Señor inspiró, el Espíritu Santo inspiró en este caso a los autores, a los escritores también del Nuevo Testamento, los apóstoles, profetas y demás. Dice 2 de Pedro 3, versículo 1. 2 de Pedro 3, versículo 1. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Está hablando el Espíritu Santo por medio de Pedro. Esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Ahora dice a continuación, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Y fíjese lo que dice también a continuación. Y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Y el mandamiento del Señor dado por vuestros apóstoles. Fíjese bien, aquí podemos ver otra evidencia de que el Señor, aún en el Nuevo Testamento, el Señor estaba hablando, en este caso a través, usando como medios, en este caso, estos autores, estos apóstoles, en este caso el apóstol Pedro recuerda esa verdad, el mandamiento del Señor. El Señor estuvo dando mandamientos, estuvo dando ordenanzas por medio de los apóstoles. Es decir, cuando vamos y estudiamos las cartas, por ejemplo, de Pablo a los hermanos de Tesalónica, debemos decir, Dios estaba hablándoles allí. Cada mandamiento, orad sin cesar, era un mandamiento ¿de quién? Del Señor a la iglesia, ¿verdad? Y esta es una verdad que es central y es la inspiración claramente que Dios es el que inspiró las escrituras. Por lo tanto, todo lo que está escrito, todo lo que tenemos en las escrituras, no es otra cosa que la palabra de Dios. Esto quería mostrarles para llevarles como a recordar lo que estudiamos hace poco en cuanto a la autoridad de las escrituras, tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento. Es claro esta verdad, que Dios habló a través de los profetas, que Dios habló a través de los apóstoles, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, inspirado por Dios. Es decir, estos hombres hablaron siendo movidos por el Espíritu Santo de tal manera que el contenido final de las escrituras es de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Pues bien, es una verdad que necesitamos pues claramente tener en claro y tener en cuenta cómo Dios habló por medio de autores humanos, la manera que Él se comunicó. Bien, vamos a ir ahora sí a definir los términos. ¿Qué significa la inerrancia cuando hablamos de las escrituras? ¿Qué significa la inerrancia de las escrituras? ¿Y qué significa que la Biblia es infalible o que las escrituras son infalibles? Entonces vamos a dar el significado de la palabra inerrancia. Inerrancia literalmente significa que es sin error, no contiene error, no contiene ningún error. Cuando se trata de la Biblia significa que en sus documentos originales no tienen errores, no hay ningún error, ningún defecto. Y cuando es interpretada claramente de la manera correcta, no afirma nada que sea falso, que sea contrario a lo que realmente aconteció. Eso muestra lo que es la inerrancia, sin error, no tiene error. Si alguien dice que la Biblia tiene errores, claramente algo que se opone a esta verdad. Infalible, que es otra palabra también que es necesaria en cuanto al estudio de la Biblia. Infalible significa inmunidad de error, es inmune claramente a que haya error, es incapaz de conducir a conclusiones erradas o de cometer errores en el cumplimiento del plan de Dios. O sea, es imposible que la Biblia nos conduzca a acciones erradas. Claramente no tiene ningún error y claramente ningún defecto. Nunca nos va a inclinar a hacer algo que vaya en contra también del carácter de Dios. Eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, esas dos palabras deben tenerse muy presentes. Inerrancia, que no tienen error. Infalible, que siempre van a conducir claramente a todo lo que es correcto. Y también tiene que ver que toda la escritura, la inerrancia incluye que toda la escritura no tiene error. Toda la escritura no tiene ninguna inclinación a hacer algo que no es correcto o a inducirnos o a instruirnos a hacer algo que claramente no sea veraz. La doctrina de la inerrancia significa o enseña que cada palabra en los escritos originales que se interpreta correctamente es absolutamente veraz, o sea, es verdadera, es veraz, es genuina, sin defecto, sin error en lo que ella afirma, en todo lo que afirma históricamente, científicamente, proféticamente, no contiene error, es inmune a errores. Pues bien, eso es parte de lo que es la definición de los términos, de lo que es la inerrancia, la infalibilidad de las escrituras.
Ahora bien, ya que hemos considerado en la introducción y en el tema anterior que Dios es el autor de las Escrituras, que Él es el que inspiró las Escrituras, que las Escrituras fueron exhaladas por Dios, Él las dio, Él las comunicó, no vino por voluntad humana. Los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, de tal manera que el contenido de lo que ellos escribieron es de Dios, es divino, tiene origen divino, es de Dios. Pero una de las preguntas que colocábamos en el tema anterior, y es parte de la respuesta que vamos a darle a esa pregunta, es cómo se puede estar seguro de que la Biblia no tiene error. ¿Cómo podemos estar seguros que la Biblia es inerrante, que la Biblia es infalible, que no tiene ningún error, que es precisa, ¿verdad? ¿Cómo podemos en este caso tener esa certeza, tener esa seguridad? Esta fue una de las preguntas que planteábamos al comienzo, que muchos se han hecho, y quizás tú eres uno de aquellos que se ha hecho esas preguntas y quizás has encontrado algunas cosas en la Biblia que dice, bueno, como que parece que se contradice, bueno, y nos lleva a pensar muchas veces esto como que la Biblia tiene errores. Pero lo que realmente nos muestra esta verdad es que la Biblia jamás tiene errores. Todo lo que afirma claramente es de acuerdo a la verdad, de acuerdo a lo que es real y de acuerdo a todo lo que es sin error. Pues bien, la pregunta es, ¿cómo se puede estar seguro de que no tienen error las Escrituras? O de que la Biblia no tiene error. ¿Cómo puedo estar seguro? ¿Cómo puedo convencerme de que claramente en este caso ella es sin error? Y vamos a mirar 3 puntos acerca de este tema. Y vamos a considerar en primer lugar que las Escrituras mismas dan testimonio de ellas, que son veraces, que son puras, que son íntegras, que no tienen error. Y eso es lo primero que vamos a considerar. En primer lugar, las mismas Escrituras afirman que son inerrantes, que no tienen error. Y vamos a hacer un repaso por donde estuvimos hace poco, en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19, donde Dios por medio del apóstol Pedro está comunicando a esos hermanos y hablándoles acerca de esta verdad, de estas Escrituras. Y ya lo leíamos hace poco, pero vamos a volver a repasarlo rápidamente. Tenemos también la palabra profética más segura. Recuerdan que estuvimos hablando sobre qué significaba más segura, que tenía una garantía, que se podía garantizar, que era referente pues a un documento que se lleva a la notaría para certificar que lo que está ahí es algo auténtico, algo verdadero. Así es las Escrituras. La misma Escritura da testimonio acerca de sí misma, de que ella es la más segura, o sea, es real, verdadera. Ahora dice a continuación, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra un lugar oscuro. Es decir, hacemos bien en tenerla, hacemos bien en creerla, hacemos bien en obedecerla, hacemos bien. Si no fuese segura, si fuese con error, no estaríamos haciendo bien al tenerla, al vivirla, al creerla, al confiar en ella. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. Ya compartíamos esto, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Recordamos que la Biblia es como esa luz que alumbra nuestra oscuridad. La necesitamos, es tan vital como esa lámpara, y la necesitamos hasta el fin, hasta que Cristo venga, hasta que Él venga, hasta que esa luz gloriosa venga claramente. Entonces esto nos muestra claramente que hay una absoluta confiabilidad en ella, que la Biblia no tiene error. Ella misma da testimonio de que es sin error, es la más segura, no hay otra como ella, está garantizada claramente, es útil, de tal manera que nos invita a que la tomemos. También otro texto que está en 2 de Timoteo 3:16, que también lo consideramos hace poco, 2 de Timoteo 3:16, dice así, toda la escritura, nuevamente toda la escritura, es inspirada por Dios, exhalada por Dios, todas las escrituras. Y dice a continuación, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, la misma escritura afirma que procede de Dios, que esa escritura es útil, toda la escritura es útil, tiene una utilidad para enseñar, impartir conocimientos, para redarguir, convencer, para corregir al que está en el pecado, le muestra el pecado, le instruye en la justicia, significa que ella es justa, actúa de acuerdo a la justicia, carácter de Dios, con el fin de que el hombre de Dios sea perfecto.
enteramente preparado para toda buena obra. Eso nos muestra claramente la infalibilidad, que las escrituras jamás nos van a llevar, nos van a instar claramente a hacer algo que no sea bueno, que no sea de acuerdo a la santidad de Dios. Ahora, esto claramente incluye que sea interpretada de la manera correcta, tal como está escrita, de acuerdo al contexto y a todo lo que implica las reglas de la interpretación, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos esto muy claro. El primer punto nos muestra que las mismas escrituras dan testimonio de que son inerrantes, de que son de Dios, pero también que son confiables, que son seguras, que son útiles, que santifican, que inclinan y que llevan al hombre, en vez de llevarle a corrupción o a la maldad, es exhortarle, corregirle, apartarle del pecado. Ya leíamos también anteriormente, leíamos que estas escrituras son útiles y nos llevan en este caso a la fe en Cristo, para la salvación, nos llevan a ser sabios para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, la misma escritura da testimonio de que ella es inerrante, que ella es limpia, que es pura y que solo conduce a lo que es de acuerdo a la justicia, a lo que es de acuerdo a la santidad, a lo que es de acuerdo a la bondad. Por lo tanto, la misma escritura da testimonio de que ella es inerrante, no tiene error, es útil, es la más segura, la más confiable. Pues bien, en segundo lugar, la Biblia es segura y podemos tener certeza de que es segura debido a quién es el autor, debido a quién es el autor, quién es el autor de la Biblia. Pues ya hemos estado respondiendo esa pregunta. Toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Dios es el autor. Él es el que, en este caso, quiso revelarse por medio de la escritura, usando en este caso estos hombres, esos autores, ¿verdad? Y por lo tanto, eso nos ha mostrado que el autor en este caso es Dios. Pues la pregunta es, ¿quién es el autor? Ya que hemos comprobado de que Dios es el autor, ¿verdad? La respuesta sería, el autor es Dios. Él fue el que la inspiró, ya lo hemos leído. Toda la escritura es inspirada por Dios. Dios mismo declara que esas son sus palabras. Por lo tanto, eso quiere decir que si Dios es el autor, necesitamos ver un poco quién es Él. Porque eso nos va a mostrar que las escrituras deben ser inerrantes, deben ser infalibles. Ahora, quiero decirles esto. Si la escritura tuviese un error, y si alguien dice que la escritura tiene un error, ¿sabe una cosa? Esto es un ataque directamente contra la integridad de Dios. Porque Dios mismo ha dicho que las escrituras son inspiradas por Él. Tienen un origen divino. Él las inspiró, Él las exhaló, Él las habló. Son sus palabras. Entonces, si hay error en ellas, eso será un ataque directamente contra la integridad de Dios. Ahora bien, dice en el Salmo 132, versículo 2, para que veamos cómo el Señor considera las escrituras. Salmo 132 dice versículo 2, perdón, Salmo 138, versículo 2. Dice, me postaré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y por tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dios ha engrandecido su nombre y al igual ha engrandecido su palabra. O sea que la palabra de Dios tiene como un nivel de grandeza también. Eso nos muestra la relación que existe entre Dios y su palabra. Así que si las escrituras cayesen, Dios también caería. Si hubiese un error en las escrituras, eso sería que Dios tiene un error. Dios se equivocó, ¿verdad? Entonces esto nos muestra la relación que hay entre Dios y su palabra. Ha engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Si las escrituras tienen error, entonces Dios se equivocó al comunicarlas, porque Dios ha dicho que las escrituras son de Él, son inspiradas por Él, son sus palabras, ¿verdad? Si hay error en ellas, entonces Dios se equivocó. Si las escrituras son corruptas, entonces inclinan al mal, entonces Dios también lo sería. Dios también sería corrupto. Si las escrituras son falsas, si la Biblia es falsa, entonces Dios sería un mentiroso, porque Él ha dicho que son sus palabras. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con ella, pues en este caso tiene que ver con Dios, porque Él es el autor de ella. Así que esto es algo delicado. Cuando alguien piensa que las escrituras tienen error, están
atentando inmediatamente contra la autoridad divina, la autoridad de Dios, contra el propio Dios, que fue el que dijo, el que lo afirma, y hemos visto evidencia de cual Dios habló por medio de los apóstoles, Dios habló por medio de los profetas del Antiguo Testamento. Él estuvo allí, Él estuvo hablando. Cuando hablaban estos hombres, hablaban de parte de Dios, delante de Dios. Pero bien, pero ¿cómo es el autor entonces? ¿Cómo es el autor? ¿Cómo es el autor de las Escrituras? Que en este caso es Dios. ¿Qué nos habla? Ya hemos considerado en los atributos de Dios, hemos considerado varias evidencias sobre lo que Dios es. Y una de ellas es que Dios es veraz. Dios es veraz, fue uno de los temas que compartimos. ¿Y qué significa eso? Que Dios solo actúa y habla dentro de la esfera de la verdad. Su conocimiento es perfecto y por eso jamás se equivoca, jamás se equivoca. Este es el autor, ese es el carácter del autor, jamás se equivoca. Su carácter es santo, justo, y por eso él no puede mentir, no puede distorsionar la verdad. La mala interpretación y la falsedad son imposibles en este caso para Dios. Eso fue parte del tema que compartíamos en los atributos de Dios acerca de que Dios es veraz, verdadero, ¿verdad? Y consideramos que Dios, en este caso, todo lo que habla, todo lo que él comunica, tiene que ver con lo que es real, con lo que es verdadero, que no hay equivocación en él, que siempre cuando él habla, habla con la verdad. Así que ese es el autor de las Escrituras, el Dios que es veraz, por lo tanto jamás dirá algo que no sea real, que no sea conforme a lo real. Jamás hace una promesa que él no la vaya a cumplir. Jamás da una profecía que no tenga un cumplimiento. Ese es el Dios de las Escrituras, el Dios que inspiró la Biblia. Por eso la Biblia es sin error, debido también a que Dios es el autor de las Escrituras. Y como Dios es el autor de las Escrituras, claramente no puede proceder, no puede haber ningún error en ella. Ahora bien, sin hablar de los demás atributos de Dios, ¿como cuáles? Como la santidad de Dios, como que Él es santo, como la justicia. Por eso leíamos, es útil para instruir en justicia, porque es el carácter de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, eso nos muestra y nos confirma la inerrancia de las Escrituras. En Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, y habló y no lo ejecutará. Eso nos muestra la veracidad de Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Será que Dios dijo algo que no lo puede hacer? ¿Habló algo que no lo va a ejecutar? Exactamente, si Él lo dijo, exactamente que lo va a ejecutar, lo va a poner por obra. ¿Por qué? Porque Él es veraz, porque Él es veraz, es verdadero. Jamás una mentira podrá salir de Él. Siempre saldrá en este caso la verdad. En Tito capítulo 1, versículos 2 y 3, refiriéndose el apóstol Pablo al Dios trino, al Dios verdadero, hablando del Padre, dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de nuestro Dios, por mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces el apóstol está mostrando que el Dios que no miente, es el Padre que no miente, prometió ese evangelio, ese Mesías, ese Salvador, y que claramente esto muestra que hubo un cumplimiento. El Dios que no miente, el Dios que no miente, el Padre que no miente. Ahora bien, dice en Juan 14:6, hablando del Hijo, de la segunda persona de la Trinidad, cómo Él se ha manifestado, dice Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Otra declaración, Jesús está afirmando que es la verdad. Eso muestra que es su naturaleza. No hay engaño, no hay mentira. No se halló engaño, ni mentira se halló en su boca. Eso lo encontramos en las Escrituras acerca de Cristo. Por lo tanto, no hay engaño. Ahora hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, dice San Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, está hablando del Hijo del Padre, aquí vemos las tres personas, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de ¿qué? ¿Cómo se llama? El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él va a dar testimonio acerca de Cristo. Ahora, ¿cómo se llama ese espíritu? El espíritu de verdad, porque claramente va a actuar en la esfera de la verdad, porque
es claramente la revelación de Dios, de lo que Dios es en la Trinidad, y vemos que la verdad es uno de los atributos que está en cada persona, en cada persona. El mismo Cristo afirma acerca de que solamente Él habla la verdad, que la palabra del Padre es la verdad. En San Juan 17:17 dice, Jesús dice, santifícalos en tu verdad, está hablando al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es ¿qué? Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad, jamás tiene algo que vaya en contra de la verdad. Entonces, mis amados, eso es una verdad que necesitamos comprender. Las escrituras son inerrantes debido a que Dios es el autor y Él es veraz. Él ama la verdad y Él jamás va a decir algo que no sea real. En Salmo número 12, versículo número 6, dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Es como el salmista habla. Dios allí por medio del salmista está dando a conocer lo que es la palabra de Dios, lo que es lo que Dios comunica. ¿Cómo son? Palabras limpias y son más refinadas, en este caso que la plata en el horno de tierra, purificada 7 veces. O sea, no hay ninguna maldad en ella. Es santa, es pura, es eficaz, es la verdad que tenemos claramente de ella. Así que, en primer lugar, las escrituras mismas dan testimonio de que son claramente puras, de que son útiles, de que son las más seguras, claramente debido a que Dios es el autor, es el segundo punto, debido a que Dios es el autor de las escrituras, Dios es veraz, Dios es santo, jamás miente, por lo tanto, lo que Él comunica es en la esfera de la verdad, Él es el que conoce todas las cosas, es todopoderoso. Por lo tanto, guiando a esos autores en su poder, claramente en su poder guarda y protege de tal manera que lo que ellos escribieron y comunicaron fuese exactamente la palabra de Dios. Por lo tanto, debido a lo que Dios es, esto nos confirma que su palabra, en este caso, es segura, es veraz. Podemos tener certeza de que no hay error en ella, ¿verdad? Esa es una de las seguridades que nos da esta verdad. Ahora bien, en tercer lugar, debido a su fiel cumplimiento. Debido a su fiel cumplimiento, eso nos da también certeza claramente de que es inerrante. Por el cumplimiento claramente de las escrituras, cómo se ha cumplido, cómo lo que ella ha afirmado es veraz, como lo hemos estado considerando. Las escrituras presentan en este caso muchísimos hechos. Por ejemplo, muestran lo que es la parte histórica, lo que es la historia, la parte de geografía, habla la escritura sobre ello. También las escrituras hablan sobre lo que es la parte científica, sobre también lo que es la parte profética. Las escrituras anuncian, las escrituras hablan de ello. Y claramente en todo lo que podemos observar, aún con los descubrimientos, aún con todo lo que vemos, lo que es la creación, todo esto confirma las escrituras. No me alcanza el tiempo, pero hay muchas cosas que aún ya Dios ha permitido que la misma ciencia pueda darse cuenta que aquello que ellos estaban investigando por años, buscando una razón, las escrituras ya lo habían dicho, pero ellos, debido a su ignorancia y dureza de corazón, no lo habían considerado, ¿verdad? Pero estaba allí las escrituras mostrando esta realidad, mostrando esta verdad, revelando estas cosas que claramente eran ignoradas. Por lo tanto, las escrituras hablan claramente en varios ámbitos, en cuanto a todo lo que es la parte histórica, geográfica, lo que es científico y lo que tiene que ver con la profecía también. ¿Y qué pasa? ¿Qué vemos en ello? Vemos un cumplimiento, vemos un fiel cumplimiento de ello, que lo que ha afirmado las escrituras es realmente así, de esa manera. Lo que ha dicho las escrituras es totalmente así, lo que el Señor ha colocado allí. Vamos a ver a Hechos, capítulo número 3, versículo 17, para que veamos una evidencia, en este caso, sobre la profecía, el cumplimiento, en este caso, de las escrituras, que claramente es una evidencia de que Dios está detrás de ella, que Dios es el autor, y que es segura. Hechos 3:17, dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Está el apóstol, Dios por medio del apóstol Pedro predicando allí el evangelio a estos judíos, después que el Espíritu Santo vino. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, o sea, crucificar a Jesucristo, como también vuestros gobernantes. Pero vea lo que dice a continuación. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado
por boca de todos sus profetas que Jesucristo había de padecer. Dios ha cumplido lo que había dicho antes en el Antiguo Testamento por boca de todos sus profetas. Fíjese bien, allí estaba Dios hablando por boca de esos profetas. Y las profecías decían que Jesucristo o que el Mesías iba a padecer. ¿Y qué pasó? Exactamente eso. Sufrió, padeció, fue crucificado. Isaías 53 mostraba lo que iba a pasar, la transacción, la sustitución de Cristo en la cruz, ¿verdad? Herido por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. Y eso fue exactamente lo que aconteció muchos años antes de que eso aconteciera. Dios le había dicho. ¿Y qué aconteció? Pues claramente se cumplió las Escrituras. Y eso es lo que vemos. Y eso nos autentica, nos confirma claramente que no es de hombres, que no procede de hombre, de voluntad humana. Dios está allí, Dios es el autor y por lo tanto es fiel como Dios es fiel. Cumple claramente, se debe cumplir porque Dios habla en la esfera de la verdad. Así que tengan esto presente, Dios cumplió lo que había anunciado y eso es en la parte profética, en lo que Dios ha profetizado y aún se sigue cumpliendo lo que Él ha dicho. Hechos capítulo 13, versículo 32, también refiriéndose a este tema, nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, hecha a Abraham, la promesa del Mesías, hecha a los antepasados, la cual Dios ha cumplido. Fíjese bien, la promesa que Dios hizo a los padres, pero que Dios la ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Fíjese bien que aún el autor aquí está diciendo en qué salmo estaba escrito. Y si usted pueden van y buscan el Salmo número 2, ahí exactamente usted encuentra la profecía acerca de la obra del Mesías, del Padre, enviando a Cristo, a su Hijo. Entonces, ahí encontramos esta verdad. En el Salmo 24, versículo 35, ven lo que dice allí. Dice, el cielo y la tierra pasarán. Está hablando ahora Cristo, el Mesías, la segunda persona de la Trinidad. El cielo y la tierra pasarán. Pero vea lo que dice a continuación. Pero mis palabras no pasarán. Se cumplirán. Lo que he dicho exactamente así. Acababa de dar el sermón, parte del sermón de lo que es el monte, de lo que vendría, las señales que antecederían a su venida, el juicio. No pasarán mis palabras, o sea, se cumplirán exactamente. Está declarando esta verdad. Así que está diciendo que lo que él ha dicho es también infalible, sin error, se cumplirá, y eso es lo que encontramos en el Nuevo Testamento también. La palabra inerrante de Dios, porque Dios es el autor. También Juan 16, versículo 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo de verdad, ya lo hemos considerado, dice, Él os va a guiar a toda verdad, conocer la verdad. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Fíjese bien, el Espíritu es de verdad. O sea, claramente un atributo del Espíritu Santo es la verdad, como lo es en las personas de la Trinidad. La verdad. Por lo tanto, Él siempre le va a guiar a la verdad y por lo tanto todo lo que Él va a enseñar va a ser de acuerdo a esa verdad. ¿Y qué iba a enseñar? Bueno, las cosas que también iban a venir, lo que iba a acontecer, lo que pasará en el futuro. ¿Y quién estuvo en esos apóstoles, en esos autores que escribieron? Bueno, el Espíritu Santo. No solamente en los del Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, inspirados. Por lo tanto, eso nos muestra que no puede ser otra cosa más, sino la verdad divina, todo aquello que es real, sin error, de acuerdo a todo lo que es infalible, no tiene ningún error, ningún defecto, siempre de acuerdo al carácter justo, al carácter santo, en este caso de Dios. Así que tengamos en cuenta estos 3 puntos. Primero, las Escrituras mismas dan testimonio de lo que ellas son, cómo nos conducen a la santificación, cómo nos perfeccionan, debido a que Dios es el autor de ella, el Dios santo, el Dios todopoderoso. Muchos dicen, pero ¿cómo pudo Dios usar a estos hombres, verdad, que pecadores, llamados, preparados por Dios? ¿Cómo pudo usarlos? Y claramente dudamos de su omnipotencia, dudamos de su poder para hacerlo. Pero considerando lo que Dios es, eso nos lleva a decir, Dios es todopoderoso. ¿Cómo Él puede preservar esos escritos a lo largo de tantos años para que se mantenga la verdad allí? O sea, Dios está allí detrás de ello.
Muchos preguntan eso, ¿cómo podemos estar seguros que lo que tenemos hoy, la Biblia que estudiamos hoy, es realmente la palabra de Dios? O sea, pero considerando claramente el poder de Dios, esto nos debe llevar a que sepamos que Él tiene poder para preservar su verdad, preservar su palabra, aunque claramente la Biblia ha sufrido ataques, muchos han querido, en este caso, desacreditarla, la han atacado fuertemente, pero aunque han intentado hacerlo, jamás han podido. Todos los argumentos que se han levantado contra la inerrancia de las Escrituras no han tenido ningún efecto, porque es la verdad de Dios, es la verdad. Por tanto, es inerrante. Bien, ya para terminar, ¿cómo debemos o cómo debe afectarnos esta verdad a nuestras vidas? ¿Cómo debe afectarnos esta verdad que estamos considerando la inerrancia de las Escrituras, que es sin error? ¿Cómo debe afectarnos? Ahora bien, en primer lugar, eso nos debe afectar en la confianza que debemos tener hacia las Escrituras, que es al mismo tiempo hacia Dios, porque fueron inspiradas por Dios. La confianza en la eficacia claramente de ella, de las Escrituras, la eficacia que ella tiene, debido a que es de Dios, debido a que es claramente pura, debido a que el autor de ella es nada más y nada menos que el que hizo los cielos y la tierra. Aquel que dijo, sea la luz, y fue la luz. Eso nos muestra la veracidad. Proverbios capítulo 30, versículo 5 dice, toda palabra de Dios es limpia. Toda palabra de Dios es limpia. Y todas las escrituras son inspiradas por Dios, son de Dios, son de Dios. Toda la escritura es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Y quiero también leerles, para terminar, 2 de Timoteo 3, 14 hasta el versículo 17. Veámoslo en detalle un poco, que lo leíamos hace poco, pero consideremos allí cómo vemos claramente la inerrancia de las Escrituras. Hay un llamado, un mandamiento allí a Timoteo, Dios a Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Hay un llamado, persiste tú en lo que has aprendido. Así que debido a que las Escrituras son inerrantes, porque son inspiradas por Dios, hay un llamado para usted y para mí. Y es el mismo llamado que el Señor hizo allí a Timoteo. El mismo mandamiento que se le da a Timoteo. Y es, persiste tú en lo que has aprendido. Persiste tú en las Sagradas Escrituras. Persiste en lo que se te ha enseñado. Persiste, manténgate en ellas. Persevere en la obediencia. Dice a continuación, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Solamente la palabra de Dios, solamente lo que es inspirado por Dios, es que puede realmente conducir al hombre a Dios, conducir al hombre a que pueda conocer a Cristo y pueda confiar en Él, pueda descansar en Él, pueda pedir perdón, pedir misericordia y recibir el perdón por parte de Cristo. Solamente aquello que procede de Dios es lo que nos va a poder acercar al Mesías, acercar a Cristo, para que recibamos la salvación. Solo aquello que proviene de Dios es lo que nos va a mostrar el pecado que hay en nosotros. Pero al mismo tiempo es lo que nos va a mostrar a Dios como el Salvador, a Cristo como el Salvador. Por lo tanto, eso nos muestra que es divina y procede de Dios y es inerrante porque nos lleva a que veamos a Cristo, podamos creer en Él, nos muestra el Evangelio, nos muestra a Cristo para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Ahora dice a continuación, toda la escritura nuevamente es inspirada por Dios y útil para enseñar. Así que útil para enseñar, nos va a instruir, nos va a capacitar, nos va a dar el conocimiento que no tenemos, ¿verdad? Y es parte como del llamado de la exhortación para que nos expongamos a esa enseñanza de las Escrituras, porque ellas son inerrantes, es la palabra de Dios, persistamos en ellas, sabiendo que ella nos instruye, nos enseña, también nos va a redarguir, que tiene que ver con convencernos, nos va a mostrar claramente lo que está mal en nuestras vidas, lo va a sacar a la luz, nos va a iluminar, nos va a convencer de lo que claramente estamos haciendo que no es correcto y va a dar como resultado una corrección útil para corregir, es decir, nos instará a apartarnos del mal camino, del pecado, de la desobediencia, que veamos a Cristo. Eso muestra la santificación, nos va a capacitar, nos va a convencer de pecado también, para que claramente podamos ser instruidos, nos va a orientar, instruidos en justicia.
ella nos va a orientar, nos va a capacitar. Por lo tanto, tú y yo la necesitamos para siempre. ¿Necesitas instrucción? Claramente que la necesitas. Por eso jamás deberás dejar las escrituras, jamás deberás dejar de persistir en ellas, jamás deberás dejar de confiar en ellas de todo corazón, aferrarse a ellas completamente, porque ellas son las palabras de Dios, porque son inerrantes, puedes confiar plenamente en ellas, que claramente no vas a cometer ningún error al confiar plenamente en ellas, al querer en ellas, al esperar en ellas, jamás vas a cometer un error al hacerlo. Por lo contrario, si no lo haces, cometerás el error más grande. Acuérdense lo que leíamos también. Hacemos bien en estar atentos a ella, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Lo contrario sería, haréis mal en no tenerla en cuenta, en menospreciarla, porque es cierto que todo lo que el Señor ha dicho se va a cumplir. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Solo te capacitará para aquello que es bueno, de acuerdo al propósito de Dios, para madurarte, para conformarte a la imagen y semejanza de Cristo. Entonces, el llamado es a que la abracemos, confiemos en ella, en su eficacia, en lo que es, la utilidad, que claramente es una bendición para nuestras vidas. Por lo tanto, debemos buscarla, desearla, como dicen los proverbios, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. En el Salmo número 1, en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. El llamado del Señor a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche medites en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque será el bien para tu vida, para que todo lo que hagas claramente, de acuerdo al plan y soberano de Dios, sea para tu bien. Entonces el llamado es a que confiemos en ella, que creamos en las escrituras, que confiemos en la palabra de Dios, que es inerrante, que es su palabra y que hacemos bien en permanecer a ella, aunque nos tengan como fanáticos. Bueno, claramente podamos saber que claramente tenemos ese gran tesoro en nuestras vidas, esta verdad de Dios, y claramente eso nos fortalezca, saber que tenemos la verdad que es inerrante. Esto es una bendición enorme, poder saber esta verdad, poder saber que no tiene error, que nuestra fe, que en lo que hacemos, que en lo que creemos es algo verdadero, es algo real, no está fundado en imaginación de hombres, sino está fundamentado en exactamente en lo que Dios ha dicho, ese fundamento, esa verdad, lo que ha salido de su boca, que no andamos en tinieblas, andamos en luz verdaderamente, que vamos, que estamos en el camino, que estamos en la verdad, que estamos en Cristo. Eso nos consuela, ¿verdad? Es terrible cuando nos damos cuenta que estuvimos engañados, que nos engañaron por mucho tiempo, pero eso jamás vamos a experimentarlo en Dios. Antes, esta verdad nos hace libres del pecado, para que claramente podamos glorificar y exaltar a nuestro Dios, a nuestro Rey, a nuestro Salvador. Así que vamos a agradecer a Dios en esta tarde por este momento que nos ha dado y exaltar esta verdad, tenerla presente, amar esta verdad, amar la palabra de Dios, buscarla, ponerla por obra, vivirla, porque ella es la verdad, la palabra inerrante de Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde. En nombre de tu Santo Hijo Jesucristo te agradecemos por este momento más que nos diste para poder estar delante de tu presencia y poder aprender una vez más acerca de esta verdad gloriosa de las Escrituras. Gracias porque nos ha mostrado que esto que hemos estudiado por muchos años, en que hemos confiado y que hemos conocido este Evangelio glorioso, a ese Salvador, y hemos podido ver su obra en nuestras vidas, no es algo de hombres, porque si fuese de hombres no hubiese producido tal cosa en nuestras vidas. Nos muestra la autoridad suprema, la autoridad que está en ti, que tú eres el autor de las Escrituras, tú la inspiraste, proceden de tu boca, usaste instrumentos humanos para comunicarla con tu gracia, con tu poder, con tu Espíritu Santo allí. Y también, Señor, debido a que tú eres el autor de ella, debido a que tú eres el que exhaló las Escrituras, no tienen error, carecen de error, son fidedignas, son fieles, son verdaderas, debido a que tú eres el que está allí. Y aún el cumplimiento de ella nos muestra que ellas solamente pueden proceder de un Dios todopoderoso, un Dios que conoce todas las cosas, conoce el futuro, y un Dios que es fiel, que es veraz, capaz de cumplir lo que ha dicho, capaz de hacer realidad lo que claramente nos ha revelado a través de tus siervos, los profetas y los apóstoles. Te pedimos que nos permita poder confiar en ella y que toda duda que
quizás haya habido en nuestros corazones acerca de tu palabra pueda ser quitada por medio de esa enseñanza también, de esta verdad que encontramos en tu palabra y por medio de lo que aún podemos ver con nuestros ojos, cumplimiento de esta verdad gloriosa que la vamos a continuar desarrollando y vamos a continuar viendo tu fidelidad también en tu palabra. Guárdanos, bendíganos y síganos edificando con tu palabra. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, bendiciones, que tengan una buena tarde y también una buena noche. Y continuaremos desarrollando un poco más este tema. Después continuaremos con lo que es el tema de la suficiencia, la autoridad de las Escrituras. Vamos a mirar qué tan suficiente es, si necesitamos otro libro, si necesitamos otro consejo fuera de la Biblia, o si la Biblia es suficiente, si ella es la que nos debe gobernar, dirigir, si es el estándar que debemos andar, seguir. Bueno, es parte de lo que estaremos desarrollando en estas próximas enseñanzas con la ayuda de Dios. Así que oremos para que Dios nos permita poder cada día profundizar sobre esa verdad y que esto te lleve a que tú pases más tiempo con las Escrituras. Le animo para que estudies, empieces una lectura, estudiando, aprendiendo, memorizando textos bíblicos, relacionándose más con esta verdad gloriosa, que es como nos vamos a relacionar también con Dios y es como vamos a poder crecer espiritualmente. Que Dios les bendiga, que tengan una buena tarde. Muchas bendiciones.